Las radiaciones ionizantes tienen fines, como ven, diagnósticos y también terapéuticos. De hecho que la radiación ionizante, bueno, de repente estamos hablando de radiación ionizante y no entienden lo que es ionización. ¿No? La ionización es un proceso por el cual, ¿no?, se arranca electrones de ese átomo. ¿No? Se arranca electrones de ese átomo. ¿No? Entonces, si esa radiación viene y es ionizante, va a tener esa capacidad de arrancar esos electrones. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a quedar, ¿no?, lo que era un átomo neutro, va a quedar un ion. Y un ion es bastante reactivo, ¿no? Entonces, si eso es en el cuerpo humano, ¿qué pasa? Se está formando radicales libres, ¿no? Radicales libres. Y esos radicales libres pueden reaccionar, entonces, en vez de formar, de repente, bueno, el agua, ¿no?, el H2O compuesto, ¿no?, un compuesto que es muy vital para las células, al venir esa radiación y arranca el electrón, lo puede convertir en un radical. Entonces ya no voy a tener H2O así, sino voy a tener un radical, ¿no? ¿Ok? O sea, agua oxigenada, y eso lo va a matar a la célula, ¿no? O sea, lo puede matar de una forma directa o también indirectamente. Entonces ese es el problema que puede causar. Entonces acuérdense que los efectos son, primero, ¿qué efecto era? Efecto físico, ¿no? Luego venía un efecto químico y, por último, un efecto biológico. Obviamente, si es que tiene que ver con materiales biológicos, porque si no, la historia termina solamente en la parte química, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, en el cuerpo humano, al final va a desencadenar todo eso. Y el primer efecto físico que hace la radiación ionizante es justamente ionización y excitación. Luego viene ¿qué? El efecto biológico de formar, digamos, en este caso, ya radicales libres, ¿no? Y por último puede venir lo que es un efecto biológico que puede ser inmediato o puede ser tardío, ¿no? Ahora, si es tardío, eso mayormente termina ¿en qué? En una mutación o en cáncer. Si es inmediato, más inmediato, vómitos, diarrea, muerte, ¿no? Muerte. Eso es biológico, ¿no? Ajá, biológico. Entonces, químico sería radiación. Claro, la parte química, ¿no? La formación, ¿no?, todos esos radicales. Entonces, para nosotros es muy importante saber, pues, cómo es, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos saber? Lo que sucede es que nosotros queremos aplicar ese tipo de radiación. Pero, ¿qué es lo que queremos? Saber dónde, cómo se produce. ¿Ya? ¿Cómo se produce? Perfecto. Una vez que cómo se producen, entonces, ¿cómo lo puedo cuantificar? ¿Cómo lo puedo cuantificar? ¿No? Y el otro es cómo interacciona esa radiación. Entonces, si yo sé eso, cómo interacciona, ahora sí, ya sé cómo se produce, cómo se puede cuantificar y cómo interacciona. Entonces, con eso yo puedo ya decir, este rayos X, por estas características, lo voy a aplicar en diagnóstico. Pero por estas otras características lo voy a aplicar en terapia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, pues, evaluar esto, ¿no? Riesgo-beneficio. Bueno, según decía un profesor que tuve, dice que para los médicos, ¿no?, lo ideal es lo siguiente, decía él, ¿no?, que las radiaciones ionizantes es el último recurso. El último recurso, ¿no? Entonces, se tienen que ver otros de repente exámenes diagnósticos, otros terapéuticos,
eléctrico de repente que no involucre radiación ionizante. Pero ¿qué pasa? Pues, ¿quién le va a quitar méritos a una mamografía? Nadie. Nadie, o sea, nadie, no, perdón, ninguna técnica. Hasta ahorita. Ninguna técnica hasta ahorita, que yo sepa. Entonces, al final, él vino haciendo, o sea, utilizando radiación ionizante. Pero, tengo que ver esto. Riesgo, beneficio. El beneficio tiene que ser mayor que el riesgo, ¿no? Para que se pueda, digamos, aplicar y esté justificado, ¿no? No es como, bueno, espero que no sean esos médicos, ¿no? Se ven muchos acá, en el Perú, vamos a decir así, ¿no? Compran sus equipos de rayos X, van implementando. ¿Quién no quiere implementar una clínica? Todos. Y al final, cada paciente que viene, tienes que hacerte este examen de rayos X. Y está justificado, pero la cosa es que va a pagar. Entonces, no hay que ser así. Bueno, entonces tiene que estar justificado, ¿ya? Y esa justificación, el riesgo tiene que ser menor, ¿no?, que el beneficio. O sea, dicho en otras palabras, el beneficio tiene que ser mayor para que se aplique. Ok. Bueno, el átomo es la entidad fundamental de un elemento. En la naturaleza solamente hay 92 elementos, por si acaso. O sea, 92 elementos naturales. Y el resto, porque, profesor, yo he visto la tabla periódica y había como 115. ¿No? El resto son producidos artificialmente. Los naturales son desde el hidrógeno hasta el uranio. Entonces está constituido por el núcleo y los electrones. En el núcleo, bueno, se encuentran los nucleones, así se llama. Pero ¿qué son ellos? Pues están formados por neutrones y protones. Entonces, un protón es un nucleón. Un neutrón también es un nucleón. ¿Por qué? Porque está o forma parte de qué? Del núcleo. Pero un electrón no es un núcleo. Un electrón no es un núcleo, porque no se encuentra en el núcleo. Esos electrones se encuentran orbitando en las capas, ¿no? ¿Qué más? El radio del átomo, no sé si observan ahí, ¿ya? El radio atómico es del orden de 10 a la menos 10 metros. ¿Ya? El radio atómico. El radio nuclear del orden de 10 a la menos 15 metros. ¿Ok? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Porque yo le digo así, no es por broma. O sea, yo algunas veces pregunto cuál es mayor y no saben. Y me dicen todo lo contrario. El radio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando es negativo, ahí no, o un exponente positivo. Entonces ahí mayor es el radio atómico. Ok. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántas veces mayor es? ¿Ah? ¿Cuántas veces mayor?
10 veces. Así me dicen siempre, 5 veces. Eso es falso. 10 veces. 10 veces. 10.000. 10 veces tampoco. Ah. El radio atómico, ya sabemos, el radio atómico es mayor que el radio nuclear. ¿Sí? ¿Cuántas veces? El radio atómico es aproximadamente, mira, no es 5 veces, 10 a la 5. ¿Cuánto es eso? 100.000 veces. 100.000 veces más. Pues una vez creo que puse ahí un examen, eso, y me pusieron el que menos puso 5 veces. 5 veces, no es 5 veces. Es 100.000 veces. Es una barbaridad. O sea, es lo que les digo, ¿no? Es como si, a ver, el radio atómico fuera un metro, y el primer electrón estaría ¿a cuánto? A 100.000 metros. ¿Y qué hay acá? Nada, vacío. Es por eso que la materia es completamente vacío. Si no, lo que pasa es que yo no puedo penetrar acá, ¿no? No puedo penetrar acá, a pesar que es vacío. Pero ¿por qué no penetro? Por la fuerza electromagnética. Si no hubiese fuerza electromagnética, fácilmente agarro mi mano y paso. Lo meto por acá y abro la ventana. Abro la puerta, ¿no? La puerta. Me olvidé la llave, entonces voy a meter por acá y... No, eso es... ¿Cuántas veces es mayor? Ok. ¿Cuál es la carga neta del protón? Ahí está. Positivo. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Listo? Y la carga neta del neutrón es 0. 0. Bueno, entonces, debido a esa distancia donde se encuentran los electrones y donde se encuentra el núcleo, donde están los nucleones, es que cuando un átomo se quiere, o sea, un átomo neutro se va a convertir en ion, ¿ya? Positivo o negativo, lo único que puede hacer es ganar o perder electrón. No es que va a ganar protones, no es que va a ganar o perder protones, no, porque esos protones están en el núcleo, ¿no? Y lo que va a comunicar o lo que pueden entrar, digamos, a interactuar más fácilmente son los electrones, ¿no? O sea, imagínense, yo tengo acá, que sea este es el núcleo, ¿no? Núcleo, y aquí está, no está a escala, ¿no? Porque me faltaría pizarra para hacerlo a escala. Acá está el electrón. Esto es un átomo. Y otro átomo está acá, por ejemplo. Vamos a poner acá este otro átomo. Este también tiene un electrón y acá tiene el núcleo. Entonces, ¿cuál es más fácil interactuar? Esos electrones. Entre electrones. O sea, la parte superficial de esos átomos. Entonces, pueden ganar electrones o perder electrones. Así se forman los iones. No ganando ni perdiendo protones, ¿sabes? Porque los protones están bien. Ahí. Ok. Entonces, ese es el detalle. Ya saben, entonces, que es un átomo neutro cuando tiene igual cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Igual. ¿Dónde se encuentran las cargas positivas de ese átomo? En el núcleo. Y las cargas negativas en la nube electrónica, donde están los electrones. Ok.
Entonces, ¿ya? ¿Cómo se forma un ion positivo? ¿Cómo se gana? ¿Cómo se forma un ion positivo? ¿Ganando o perdiendo electrones? Perdiendo. Claro. Claro. Entonces, ya saben. Bueno, ahí está la estructura. Es el modelo de la izquierda, ¿ya? El modelo de la izquierda es el modelo de Rutherford. Este es el modelo, ¿no?, de Rutherford. Y este es el modelo de quién? De Niels Bohr. ¿Cuál es la diferencia? Es que el modelo de Rutherford tiene una deficiencia. El Rutherford, si bien es cierto, tiene su modelo y en base a ese modelo se ha hecho toda una estructura de la física atómica y nuclear, pero tiene una deficiencia. ¿Cuál es? Que según Rutherford, el electrón que se encontraba acá, ¿no?, el electrón, este electrón está, digamos, moviéndose alrededor del núcleo de forma acelerada. Pero ¿qué sucede? Cuando eso ocurre, físicamente tiene que perder energía. Entonces, como el núcleo es positivo, con ese negativo, ¿qué ocurre? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. Entonces, ¿qué pasa? El electrón debería caer al núcleo. Esa es su digamos, deficiencia, ¿no? ¿Se equivocó? Bueno, ¿por qué no ocurre así? Nunca se encontró electrones en el núcleo. Entonces, según Rutherford, más o menos, si esto es si este es el núcleo, ¿ya?, el núcleo, y aquí está el electrón, entonces el electrón empieza a perder energía y al final debería caer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está siendo acelerado, ¿no? Y como va perdiendo, entonces, y lo está trayendo, ¿no? Ok. ¿Ustedes alguna vez han nadado en el mar? ¿No? ¿Contracorriente? Sí, ¿no? Algo parecido, ¿no? Entonces, mientras que estás nadando, contracorriente, ¿no? Ajá, y llega un momento en que pierdes energía y te vas a favor de la corriente, ¿sí o no? Entonces, igualito acá. Este electrón va perdiendo energía, entonces como este núcleo lo está atrayendo, entonces cada vez va a ir cayendo y al final debería caer. Pero nunca se encontraron electrones. Entonces, esa teoría, ¿no?, tuvo esa falla. Pero siempre hay alguien que aparece ahí y corrige eso, ¿no? ¿Y cuál ha sido la corrección de Niels Bohr? Es que este electrón que está, que está girando alrededor del núcleo, lo hace ¿en qué? En órbitas estacionarias. Y cuando se encuentra en esa órbita estacionaria, ¿qué dice? No gana ni pierde energía. Ahí está la respuesta, la corrección. No gana ni pierde energía. Ajá. Entonces significa que van a ver la capa K, la capa K, la capa L, M, N, O, P, U, no sé hasta cuándo. Pero ¿qué sucede? El electrón que se encuentra más cerca, al núcleo está más ligado, o sea, la fuerza es mayor sobre él. ¿Okay? Mayor sobre él.
¿Ah? Entonces, ¿no? Así. Esto está más ligado y en orden de mayor a menor va así. De mayor a menor. Entonces, eso significa un electrón que se encuentra en la capa, por ejemplo, N, ¿ya? Tiene mayor, mira, si analizo estos dos, ¿cuál tiene mayor energía? El O. La capa E, está más cerca, algo la que tiene más de ligadura, ¿ok? Más energía de ligadura. Entonces, los electrones que se encuentran en las capas externas, ¿ya? Están débilmente ligados, Y esto es muy importante porque cuando se hace la interacción, ¿no? Podemos ver efecto fotoeléctrico, efecto Compton, etc. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que este electrón, ¿no? Cuando yo arranco un electrón de aquí, de la capa K, va a quedar un hueco, ¿sí o no? ¿No? Si arranco un electrón de la capa K, queda un hueco. Entonces, otro electrón de otra capa superior tiene que venir a llenar ese hueco. Y cuando eso ocurre, emite radiación tipo rayos X característicos. ¿No? Ok. Pero veamos ese aspecto, la estructura ahí, la que estamos viendo, ¿no? Todavía. Entonces, resumiendo, ¿cómo corrige Niels Bohr? Con las famosas órbitas estacionarias. ¿Qué sucede con un electrón en una órbita estacionaria? ¿Qué sucede? ¿Gana energía o pierde energía? No gana ni pierde energía. No gana ni pierde energía. No, neutro. Neutro tiene que ver con K. No gana ni pierde energía. Y ahí está. Cuando absorbe energía, escuche, cuando absorbe energía, ¿qué pasa? Puede ir a un nivel superior. O sea, si ese electrón, por ejemplo, imagínate acá hay un electrón. Este electrón está girando ahí. Si gana energía, se va a la capa superior. Si gana energía, se va a la capa superior. Pero si pierde energía, va a la capa inferior. Entonces, lo único que puede cambiar es, ¿no?, ganando o perdiendo energía. Entonces, imagínense que ese electrón está en la capa M. Si gana energía, puede irse, ¿no?, a las capas inferiores. Pero si pierde, hacia abajo. Eso es lo que tiene que ver ahí. Ok. Aquí vamos a ver lo que es número de masa y el número Z, que es el número atómico. ¿Ya? Ok, entonces, a ver, voy a ponerlo acá. No es rígido esta notación. ¿Esto qué es? El A, el número de masa. Eso también se conoce como el número de nucleones. Este A, número de nucleones. ¿Y esto es igual a qué? Claro, el número de nucleones. En los nucleones, ¿qué hay? Neutrones y protones. ¿Ya? N, neutrones. Z es el número atómico. Pero ese Z, ¿no?, es igual al número de protones. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo se
Y esto es igual a número de protones. Ahora, un elemento va a tener ese nombre, ¿ya? Va a tener ese nombre debido al número de protones o al número atómico. Entonces, el hidrógeno será hidrógeno porque ese Z es igual a 1. Bueno, isótopos. ¿Qué son isótopos? Ahí me dicen. Ok, entonces eso se puede ver, ¿no? En secundaria eso se ve a isótopos, isótomos, isóbaros. Lo que no se podría de repente ver es lo que son los isómeros. ¿Qué es un isómero? ¿Ya? Mira, mismo Z y mismo M, pero diferente estado de energía nuclear. O sea, si yo tengo acá, a ver, tengo acá, ¿ya? A, Z, y acá tengo A, Z, pero así, esto significa estado excitado. Esos son isómeros. Entonces los isómeros tienen la misma cantidad de protones, la misma cantidad de nucleones. Lo que pasa, uno de ellos está en un estado excitado. Esa es la diferencia. Ok. Bueno, si alguien se dedica a medicina nuclear va a utilizar bastante eso, porque el tecnesio 99 el tecnesio 99 metestable es un isómero, y eso se utiliza bastante acá en el Perú en medicina nuclear, sobre todo en SPEC, ¿no? En PET no, en PET ya se utiliza positron, ¿no? El flúor 18. ¿Ok?